Vamos a continuar con la presentación, enlazando con lo que hemos hablado en la primera parte de la mañana. Sobre a primera hora Jesús Lacasa nos hablaba de los autores españoles que emigraron a Francia, que tuvieron que venir aquí para poder desempeñar su trabajo como dibujantes. En este segundo momento vamos a hablar de las agencias de cómics españolas, que durante la segunda mitad del siglo XX especialmente tuvieron una importancia enorme, ¿no? Contaba el teórico Antonio Martín que al menos un 40% o quizá más del material producido por dibujantes españoles de historietas entre los años 55 y 75 fue producido y distribuido a través de las agencias españolas de cómics, es decir, que tuvieron una importancia enorme, no solo en la producción, tanto en la producción interna dentro de España como en otros países. Y vamos a repasar un poco la historia de estas agencias, empezando por sus antecedentes, por las primeras agencias de cómics. En la diapositiva podéis ver a la izquierda un señor que se llamaba Samuel Sidney McClure, que fue el fundador de la primera empresa dedicada a la producción y distribución de historietas en Estados Unidos, el McClure's Newspaper Syndicate, que fue fundada en 1884 y al principio se ocupaba de distribuir material a distintos periódicos, tanto de su país como del Reino Unido, y a partir del año 1901 aproximadamente incorporó también a su catálogo los primeros cómics. A la derecha podéis ver uno de sus primeros éxitos, que fue la serie Billy Bones, que se considera una de las primeras series, si no la primera, de cómics en tener además una serie de entregas con continuidad, de cómics modernos, de los distribuidos en la prensa, y además fue también uno de los primeros personajes de cómic con superpoderes, porque este personaje, que por cierto estaba ilustrado por William Wallace Denslow, el famoso por sus ilustraciones del libro del Mago de Oz, pues este personaje, que en su primera aparición vemos cómo se infla como una pelota, pues gracias a eso podía botar, podía trasladarse prácticamente volando a otros sitios. Bueno, paulatinamente fueron apareciendo otras empresas distribuidoras de cómics. La más famosa de ellas, o una de las más importantes en Estados Unidos, fue el King Features Syndicate. Ahí podéis ver el logotipo histórico que utilizaron hasta los años 60 y que hoy en día todavía continúa distribuyendo una importantísima cantidad de material a distintos periódicos, fundada por William Randolph Hearst y su agente Moses Königsberg, del que proviene el nombre de King Features, porque König en alemán significa rey, king, ¿no? Bueno, la venta de derechos a otros países a través de estas primeras agencias estadounidenses dio lugar al desembarco masivo del cómic estadounidense en Europa. Tradicionalmente las agencias producían series de cómics cuyos autores recibían normalmente un pago fijo por su trabajo, que en función del aumento de las ventas de sus cómics a un mayor número de publicaciones iba creciendo, ¿no? Y estas agencias normalmente eran propietarias del trabajo de los creadores, tanto del nombre como de los personajes como de las imágenes, lo cual les permitía continuar publicando la serie aunque el creador original la abandonara, muriera o simplemente la empresa, el syndicate, decidiera sustituirlo por otro autor, ¿no? Aunque hubo excepciones ya desde el primer momento, como una de las primeras fue la serie Mutant Jeff de Bud Fisher, cuyo creador consiguió retener la propiedad de su obra desde el principio. Bueno, esta página que podéis ver aquí, bueno, ya, ay, perdón, me he pasado, no, sí, tiene que ver, bueno, con el trabajo de las primeras agencias de distribución de cómics europeas. Voy a hablar de algunas de ellas, nada más voy a mencionar de pasada a tres agencias que tuvieron una relevancia para los autores españoles porque también contaron con autores españoles trabajando para ellas. Una de ellas fue la agencia Opera Mundi o Opéra Mundi, me imagino que se pronunciará algo parecido en francés,
que fue creada en el año 1928 y continuó en activo hasta los años 90. Esta agencia fue la que empezó comprando al King Features Syndicate los derechos de publicación de sus cómics para distribuirlos en toda Europa, tanto en Francia a través de revistas como Le Journal de Mickey, Robinson, Hopla, como en otros países, ¿no? A través de esta agencia llegaron también a España las primeras series estadounidenses como Flash Gordon, cuya primera página podéis ver aquí en la revista El Aventurero, que en la parte inferior de la página, en pequeñito, viene el copyright de la distribuidora Opera Mundi, y otras series estadounidenses, ¿no? Popeye, El Hombre Enmascarado, etc., ¿no? También distribuyó creaciones originales en colaboración con la editorial Hachette, y entre los autores españoles que ya trabajaron a través de esta agencia se encuentran, por ejemplo, José Ramón Larraz, Roberto González Casarrubio, José Lafont, Juan Arranz. Mayor relevancia para los autores españoles tuvo una agencia belga, la Agence Littéraire Internationale, la agencia Ali, a través de la cual trabajaron un montón de autores españoles, como podéis ver en este catálogo, en el que no están todos los que llegaron a trabajar en algún momento a través de esta agencia, y a través de ella, por ejemplo, se publicaron en el Reino Unido los primeros trabajos de artistas de otros países. El primer español de ellos fue Jesús Blasco, que ya empezó a trabajar desde 1954, empezó a publicar trabajos suyos en el Reino Unido a través de esta agencia. Menos relevante para el mercado español, pero también en la que también trabajaron autores españoles a través de una agencia italiana, el estudio Creazioni Dami, que tenía sede en Milán. Autores como Luis Bermejo, Carlos Cruz, Aurelio Bebbia trabajaron también a través de esta agencia. Bueno, y ya vamos con las primeras agencias de cómics en España. Antonio Martín, que fue uno de los primeros teóricos que estudió este tema hace ya unos años en su libro de la historia de los tebeos españoles, sitúa el antecedente de las agencias, el antecedente de estas agencias en algunos estudios de dibujantes que se crearon en la posguerra española, que solían estar dirigidos por un dibujante que también hacía de empresario o por un empresario a secas. El más importante de estos estudios que funcionaron en esa época fue el que dirigió Adolfo López Rubio en Madrid, en el barrio de Antón Martín, con el fin de producir historietas para la editorial Rialto, que dirigía Luis Rebollo, ¿no? Entonces, este hombre, López Rubio, contrató a una serie de dibujantes noveles, muchas veces que eran adolescentes en busca de algún trabajo de mera subsistencia, y hicieron durante un par de años una labor, bueno, algo más de 2 años, ¿no? Entre el año 41 y 45 funcionó este estudio agencia de dibujantes. En él primaba, según todos los testimonios de los autores que trabajaron allí, pues primaba la cantidad sobre la calidad, se trabajaba a destajo por un precio ínfimo, no había realmente, bueno, no había contratos de ningún tipo, se dibujaba un cuaderno de historietas que una vez terminado era entregado por López Rubio a la editorial Rialto, y cuando la editorial pagaba a López Rubio, pues él, sin contrato, le abonaba una cantidad al dibujante y se quedaba él con su parte como intermediario. Un ejemplo fue de la producción probablemente más importante de este estudio, fue una colección de cuadernos que se llamaba Diamante Negro. Aquí podéis ver la portada del primer número, que publicaba historietas de aventuras, muchas veces inspiradas en argumentos de películas de Hollywood, con personajes populares como el Doctor Fu Manchu, el Hombre Invisible, Drácula, Frankenstein, Arsène Lupin, el Zorro, Dick Turpin, a los que se añadía la figura de un justiciero español que se llamaba Jaime el Invencible. Bueno, eran historietas con un... Bueno, aquí podéis ver un ejemplo de una página interior de ese mismo cuaderno, ¿no? Un lenguaje muy primitivo, un guión pobre, un grafismo que intentaba imitar sobre todo a Alex Raymond, que era un poco la referencia que tenían principal los dibujantes, pero realmente no era un estilo cuidado, porque eran dibujantes todavía noveles y que además tenían que producir a toda prisa. Los cuadernos no llevaban normalmente su firma, solían llevar nada más la de López Rubio, que en realidad
no era el que dibujaba los cuadernos, pero era el que puso su firma a cientos de cuadernos. Bueno, otro ejemplo también de la misma editorial es la colección Diamante Amarillo, que estaba protagonizada por este personaje de la derecha de Físico Peculiar, que inicialmente se llamó Satanás y posteriormente la censura obligó a cambiar su nombre por el de Ginesito, porque el personaje estaba basado en el de el físico estaba basado en el de un joven actor de la época que se llamaba Ginés Gallego, que al parecer se pasaba horas en el estudio de López Rubio posando para los dibujantes que tenían que llevar al papel sus aventuras. Bueno, al final la actividad de este estudio no duró mucho cuando ya hubo propuestas de mayor calidad que se impusieron en el mercado. El siguiente estudio, ya cuidando mucho más la calidad de sus productos y el trato hacia los autores, fue el de Joaquín de Haro, que estaba ubicado en Barcelona, y entre sus autores estaba el jovencísimo en ese momento Josep Tutén, que después jugó un papel fundamental en el desarrollo de las agencias de cómics, como veremos a continuación. Estaba Tutén, estaba también Tunet Vila, y este estudio, que no duró mucho tiempo, pero tuvo la peculiaridad de que empezó a producir historietas no solo para el mercado español, sino para el mercado venezolano. Historietas que se imprimían en España, se hacía una pequeña tirada para los kioscos locales y se enviaban a Venezuela. Y aquí un ejemplo de las publicaciones del editor Joaquín de Haro es este tebeo que se llamó Pájaro Bravo. El estudio al final evolucionó hasta una primitiva agencia que recibió el nombre de Selecciones Editoriales, probablemente como eco de la ya existente en ese momento Creaciones Editoriales de la que hablaremos a continuación. Bueno, al final los negocios de Joaquín de Haro acabaron fracasando, el editor se tuvo que marchar a Venezuela para intentar resolver allí la situación, dejó como representante aquí en Barcelona a Josep Tutén precisamente. Y pasamos ya a la siguiente agencia, que es Histograph, una agencia fundada en Madrid en el año 51 por Francisco de la Fuente, que era un aficionado a la historieta, que había hecho sus pinitos como dibujante y también había publicado un par de tebeos como editor de vida efímera, y fundó esta agencia, que fue la primera que ya estuvo planteada de un modo muy similar a las agencias estadounidenses, es decir, producían series de cómics en formato de tiras y las vendían a la prensa diaria. Los autores cobraban por su trabajo, la agencia retenía los derechos, una manera de funcionar muy similar a la que podía tener, por ejemplo, el King Feature Syndicate, aunque a una escala mucho más pequeña, lógicamente, ¿no? Aquí hay un ejemplo de una de las historietas de González Casquel y Montañés, y aquí, bueno, años después, algunas de estas tiras de prensa fueron recogidas también y publicadas en España en el formato clásico de los cuadernos apaisados. Aquí podéis ver, por ejemplo, una página de una serie que se realizó sobre el personaje clásico del pulp americano Doc Savage, dibujada por un joven Antonio Hernández Palacios. Bueno, la agencia Histograph tuvo importancia porque aprovechó sus buenas relaciones que tenía con el régimen franquista y consiguió en poco tiempo controlar la publicación de los suplementos de prensa semanales, de los suplementos de historietas de la prensa oficial. El primero de ellos fue A Todo Color, un suplemento que se distribuía con el diario barcelonés La Prensa, a partir de 1952, ¿no? Aquí podéis ver la portada de uno de los números de este A Todo Color, con historietas de Conti, de José María Miralles y de Madorell. Muchas de estas historietas acabaron también publicándose en suplementos de otros muchos periódicos extendidos por toda la geografía española, generalmente de suplementos de diarios oficiales del régimen franquista, ¿no? El suplemento A Todo Color luego pasó a llamarse Aventuras y Amenidades de la Prensa, aunque se conocía popularmente como Aventuras. El encargado de montar cada semana Aventuras acabó siendo Josep Tutén, del que antes hemos hablado, y aquí veis un ejemplo. Además, inicialmente Tutén también dibujaba una serie en este suplemento que era Silvia Millones, y aparte de coordinar un elenco de dibujantes y guionistas que se fue ampliando con el tiempo. Pero bueno, poco a poco Tutén se fue desentendiendo de esta agencia Histograph al embarcarse en nuevos proyectos para los mercados exteriores, acabó dejando de dibujar, delegando
el dibujo de esta serie Silvia Millones en otros autores y al final abandonándolo para dedicarse a otras cosas. Histograph quedó en manos de López Blanco y ya en los años 70 acabó siendo desbordada por las nuevas propuestas que se hicieron. Y llegamos ya a las grandes agencias de cómics que dominaron el mercado español. Voy a intentar ir más rápido porque estoy entreteniéndome mucho. A partir de los años 50. Hubo 3 grandes agencias ubicadas en Barcelona, que era el principal centro editorial de tebeos, cuya época de esplendor coincide además con el punto de mayor desarrollo de la industria española del cómic. La primera, Creaciones Editoriales, fue la primera cronológicamente. Hay versiones contradictorias acerca de cómo se creó. Era una agencia unida a la editorial Bruguera, de alguna manera una especie de derivación de la propia editorial. Una trabajadora de editorial, Gemma Vitrián, contaba en una entrevista a Antoni Giral hace unos años que el creador de Creaciones Editoriales había sido Carlos Conti, dibujante que entró en la editorial Bruguera en el año 46, pero que, según decía Gemma Vitrián, había creado la agencia el año anterior, pero se la vendió a Francisco Bruguera, el propietario de la editorial Bruguera, que a su vez vendió un 25% de la propiedad de la agencia al director editorial Rafael González, que se encargaría luego de la gestión de la agencia. En otra entrevista posterior, en otra entrevista anterior que había concedido el sobrino de Rafael González a Giral, él le aseguró que el que había tenido la idea de la creación de la agencia fue el propio Rafael González. Fuera como fuera, el hecho es que esta agencia era la que gestionaba los derechos de autor de los autores de la editorial Bruguera. De hecho, decía Gemma Vitrián que esta empresa había nacido precisamente para no ceder a los dibujantes sus derechos de autor. Los personajes se registraban como propiedad de la empresa, su imagen, su marca, su título genérico. Ella se quedaba los originales, que no les eran devueltos. Bueno, tenían un férreo control sobre la propiedad de sus autores, ¿no? Bruguera empezó a extenderse también por el mercado hispanoamericano a partir del año 49, cuando Francisco Bruguera hace un primer viaje a Argentina, pero para de la distribución de sus trabajos en los mercados europeos lo delega fundamentalmente en Creaciones Editoriales. Inicialmente uno de los principales objetivos de Creaciones Editoriales era vender a varios países chistes y tiras realizados por prácticamente todos los miembros de la escuela Bruguera. Aquí veis, por ejemplo, una serie de chistes de Jorge distribuidos por Creaciones Editoriales en estas páginas en las que se recogía en la parte inferior el texto de cada chiste en español, en francés, en inglés. Ya venían traducidos para que el editor que comprara las historietas no tuviera más que ya seleccionar el idioma que le interesara más. Aquí hay otro ejemplo también con una serie de tiras mudas de Francisco Ibáñez, célebre por su posterior creación de Mortadelo y Filemón. En este caso, tiras mudas que también facilitaban su distribución en otros países sin necesidad de traducción. Las historietas de corte realista fueron las que dominaron el catálogo de Creaciones Editoriales. Aquí vemos una tira de uno de sus principales autores, Jaume Romeu, que hizo tiras de historietas como en este caso El planeta del horror, con guión de Víctor Mora también, que mencionaba antes nuestro compañero, que también fue un famoso guionista durante muchos años. Entre los editores franceses destinatarios de la producción de Creaciones Editoriales destaca el sello fundado en el año 46 con el nombre de Mon Journal, que después fue rebautizado como Aventure Voyage, que estaba especializado en la publicación de los llamados los petits formats, las publicaciones populares de pequeño tamaño, que solían tener historietas de género, generalmente en blanco y negro, y que multiplicó su producción a lo largo, a mediados de los años 50, gracias a comprar material del Reino Unido, Italia y España. Veis un ejemplo a la izquierda de la popular serie española El Capitán Trueno, que fue traducida como Jean Cyclone, entre otros nombres que tuvo también, y a la derecha una publicidad de unos álbumes de Mortadelo y Filemón en francés, publicados por Mon Journal. Mortadelo y Filemón era el nombre que tenían. Fueron muy populares también en Alemania, donde incluso llegaron a publicarse algunas historietas antes que en España.
Y a partir del año 55, Creaciones Editoriales también entra en el mercado británico a través de su delegado Luis Llorente, que incluso mantuvo la empresa después de la desaparición de la editorial Bruguera, como han confirmado autores como Purita Campos, que es la dibujante de esta página de una también muy famosa serie, Patty's World, publicada en España como Esther y su mundo. Bueno, como anécdota también, este es un fotograma de una película japonesa, La mujer de la arena, del año 64, en la que aparece un personaje riéndose mucho de una historieta, que la sacan en primer plano, de Carlos Conti, distribuida por Creaciones Editoriales, que llegó hasta alguna publicación japonesa. Bueno, la siguiente agencia de la que voy a hablaros es Selecciones Ilustradas, que fue creada por Josep Tutén. Bueno, el nacimiento de Selecciones Ilustradas tuvo que ver también con los autores que emigraron a España, como Francisco Hidalgo, de que antes comentaba también Jesús Lacasa, ¿no?, que emigró en el año 54, y como tenía tanto trabajo en esa época, trabajó para gran parte de las revistas de la época, Vaillant, Spirou, Pierrot, Coeur Vaillant, Lisette, Bayard. Bueno, que al final, a través de Tutén, consiguió dar trabajo a autores españoles, y Tutén actuaba como intermediario, llevándose una comisión. También en esa época ejercía de agente Antonio Ayné, y tanto Ayné como Tutén estaban preocupados por la posibilidad de que Creaciones Editoriales les quitara a sus mejores autores, concretamente a Boixcar y a Longarón, y al final ambos viajaron juntos a Londres, visitaron varias editoriales, consiguieron abrir también el mercado británico, que pagaba mucho mejor a los autores españoles en esa época que el mercado francés, y al final, en el año 56, pues ya fundaron la agencia Selecciones Ilustradas. Aquí veis un par de ejemplos de páginas realizadas a través de Selecciones Ilustradas para el mercado británico, en concreto para la revista Valentine, no sé cómo se pronuncia, por Jordi Longarón y José González, que eran los autores de referencia más apreciados en ese momento, ¿no? Bueno, también no solo en el mercado británico, también se abrieron al mercado francés y de otros países europeos. La serie Gringo de Carlos Jiménez fue el primer éxito europeo de este autor, que después acabaría siendo muy célebre. A la derecha veis también una viñeta de Sandy, una serie de Víctor Mora que fue dibujada por los hermanos Víctor y Ramón de la Fuente. También Selecciones Ilustradas llegó a múltiples países de todo el mundo, tanto de Europa como de América, como incluso en la India, donde obtuvo cierto éxito esta serie de Antonio Pérez Carrillo, llamada Gora Gopal. Bueno, y en los años 70, Selecciones Ilustradas entra también en el mercado americano. Los autores de Selecciones Ilustradas, que estaban ya un poco cansados de hacer siempre estas historietas de género normalmente romántico o bélico para el mercado británico, pues conocieron los cómics editados por James Warren, que era un editor que decidió no someterse a las restricciones impuestas por la Comics Code Authority, esa forma de autocensura que prohibía exhibir imágenes macabras, violentas, cualquier insinuación erótica, y que había terminado en la práctica con los cómics de terror y de crímenes de la EC Comics. Bueno, pues Warren decidió prescindir de esa autocensura, empezó a publicar revistas de terror como Creepy, Vampirella, Eri, y los autores de Selecciones Ilustradas animaron a Tutén a que viajara a Nueva York, cosa que hizo. Entró en contacto con Warren y llegaron a un acuerdo para publicar, para vender también allí sus historietas. Uno de los que dejó gran huella en el público americano fue Esteban Maroto, que personificó para muchos esa invasión española. Entre los años 72 y 74, los artistas de Selecciones Ilustradas dibujaron prácticamente el 80% de los contenidos de las revistas de Warren. Luego ya vino una segunda oleada de artistas, generalmente, mayoritariamente radicados en Valencia, como Luis Bermejo, José Ortiz, Miguel Quesada.
Tutén también fundó su propia editorial, Tutén Editorial, en la que empezó a publicar también estas historietas que se habían realizado para el mercado americano, inicialmente en la revista 1984, aunque previamente ya había habido otros editores que las habían publicado en algunas revistas anteriores. Y bueno, paulatinamente es verdad que a finales de los 70 empezó a disminuir la presencia de estos autores en las revistas de Warren, que empezó a contar más con una serie de autores de origen filipino, y al final, bueno, pues la editorial Warren acabó quebrando y cerrando por bancarrota en el año 83. Selecciones Ilustradas sobrevivió durante un tiempo en los 80, sobre todo para licencias de otras empresas como Disney, Mattel con el personaje de Barbie o Warner, pero finalmente acabó cerrando en el año 92, en parte también por la crisis económica que había causado el ambicioso proyecto de la historia de los cómics que llevó a cabo Tutén a principios de los 80, una obra publicada en fascículos en la que participaron importantes estudiosos y que es considerada una obra de referencia imprescindible, hasta entonces inédita por su tamaño y por su ambición. Bueno, ya en los años 90 ya desaparece la editorial, decae, en el año 97 falleció Tutén y la agencia acabó cesando su actividad en relación con los cómics. La tercera gran agencia distribuidora de cómics fue Bardon Art, fundada en el año 57 por Jordi Macavich y Barry Cocker. Jordi Macavich era un dibujante que ya había publicado previamente en varias editoriales, dibujó, por ejemplo, entre otros, la serie El Inspector Dan en Bruguera, y Barry Cocker era uno de los directores adjuntos de la editorial británica Fleetwood. Fundaron esta agencia que estaba muy especializada en cómic humorístico, sobre todo con editores ingleses y alemanes, mientras que Selecciones Ilustradas se especializaba en el romántico y Creaciones Editoriales pues tocaba un poco todos los palos. De Bardon Art, por ejemplo, hizo muchas historietas para el mercado alemán que se publicaban en esta revista infantil, Fiction Foxy, que es uno de los productos más célebres y duraderos de la historieta alemana. También intermedió la agencia Bardon Art para la publicación en Estados Unidos de la serie de prensa Friday Foster, dibujada por Jordi Longarón, que tuvo también un cierto éxito, incluso una adaptación cinematográfica. Y unas pequeñas pinceladas de algunas agencias menores, que ya sé que me estoy pasando de la hora, así que voy a intentar correr un poco. A mediados de los años 60, ya con las tres grandes agencias asentadas, se crean otras agencias menores, muchas veces como resultado de fugas de colaboradores y empleados que dejan la agencia con un fichero de clientes e intentan montar su propio negocio, aunque muchas veces sin la estructura, el personal y los medios de las grandes agencias. Hubo algunas que tuvieron más éxito, otras menos, algunas mejor gestionadas y otras que fueron bastante desastrosas. Una de las primeras fue Studios Art, creada por Mariano Hispano y Flores Lázaro, con el fin de suministrar material para su propia editorial. Luego acabaron publicando también cómics Marvel en España. Otra fue el Estudio Recreo, fundado por Francesc Bergadà Studio, que produjo muchas historietas para los editores europeos de Disney, como estas dos páginas que podéis ver aquí de la revista Topolino. El Estudio Ortega, fundado por José Ortega, que estaba previamente ligado a la agencia Selecciones Ilustradas, que por ejemplo distribuyó esta serie llamada Alex Kahn y Camar, que veis ahí a la izquierda, que tuvo mucho éxito en Alemania, con el nombre de Roy Tiger. También en Francia se publicó con el nombre de Teddy Clark. Otra importante serie fue Tom Berry, creada por Carlos Jiménez y Manuel Yáñez, que tuvo también mucho éxito en varios países europeos. Otra también pequeña agencia de autores fue el Spanish Artist Studio, creada por el historietista catalán José María Bellalta. Uno de sus trabajos más exitosos fue esta serie de aventuras selváticas de Tumac, destinada al mercado escandinavo, que también ha sido publicada en otros países, incluido España. Y luego hubo una serie de también pequeñas agencias en las que estuvo muy implicado el editor y teórico Antonio Martín, una figura de importancia capital en la historia de los tebeos españoles. La primera de estas agencias fue la agencia Comundi,
creada en Barcelona en el año 70, con una historia que tiene bastante de picaresca. Decía Antonio Martín que no era realmente una agencia de producción de cómics, sino más bien el capricho de un señor con dinero, porque no había ni un departamento comercial, ni una cartera de clientes, ni otras fuentes de ingresos que no fueran el dinero del propietario. Bueno, además funcionaban de una manera en la que los autores tenían problemas para cobrar su trabajo, se hacían ediciones sin declarar, vendían derechos a otros países sin el previo acuerdo con los autores, como la serie Dani Futuro de Víctor Mora y Carlos Jiménez, que vendieron a la revista belga Tintín sin contar con los autores y que tuvieron que pleitear para conseguir el cobro de sus derechos, etc. Otra agencia en la que también estuvo implicado posteriormente Antonio Martín fue Servinter, que, bueno, que tampoco tuvo mucho éxito, tenía también una organización no muy potente. Quizás su trabajo más importante fue la publicación de esta serie que fue recogida en un álbum, Cuatro Amigos, firmada por el grupo Premia 3, que estaba formado por Carlos Jiménez, Luis García y Adolfo Usero. Rafael Martínez fue un hombre que estuvo trabajando 12 años con Tutén, pero en el año 77 decidió establecerse por su cuenta y montó la empresa Norma Agency. Entre los autores representados por la agencia estaban Manuel San Julián, Carmen Vila, Marica, que luego va a estar aquí presente con nosotros, podrá hablarnos algo de su paso por esta agencia, José Ortiz. En el año 81 también Rafa Martínez montó la editorial Norma, que aún hoy en día es una de las más importantes y todavía continúa realizando labores de representación de autores. Comicon SL es una de las pocas agencias de distribución de cómics españolas que todavía continúa en activo, que ha publicado ha producido y distribuido cómics en muchos países europeos. Aquí tenemos algunas publicaciones alemanas para las que ha producido cómics. Trabaja con muchas franquicias, Barrio Sésamo, Digimon, Dora la Exploradora, Bob Esponja, los Power Rangers, etc. Los estudios Bonet, fundados por el dibujante Blas Sanchis, que era un antiguo dibujante de la editorial Bruguera, donde ya allí montó un estudio inicialmente destinado a realizar historietas para personajes creados por otros autores como Ibáñez y Vázquez, el estudio Sanchis, que luego fue el germen de otro estudio llamado Bruguera Equip y aún posteriormente el Equipo B, pero además en el año 78 creó la agencia Estudios Bonet para abrirse paso en el mercado internacional, tanto para publicaciones alemanas como escandinavas, y muchas de ellas relacionadas con Disney. La portada de la derecha es una de las realizadas por el hijo de Blas Sanchis, Jordi Sánchez, que además le sustituyó al frente de su agencia de cómics y que dibujó muchas historietas de este personaje de Winnie the Pooh para publicaciones Disney. Comicup o Comicap es otra de las agencias que aún pervive hoy en día, fundada por José Cánovas y que también ha producido cómics para múltiples franquicias, ¿no? Que esta ha sido la manera un poco de sobrevivir de estas agencias hoy en día, el trabajar con franquicias y destinadas a publicaciones, muchas de ellas infantiles, sobre todo de países europeos. A la derecha este dibujo de Tom y Jerry realizado por Daniel Fernández para la editorial. Josep Tello también formó su propia agencia de cómics, Tello Art, que también era un dibujante que había arrancado su carrera como asistente de Boixcar mucho tiempo atrás, trabajó en el estudio Recreo y finalmente fundó su propia editorial que fundamentalmente trabajó para Disney. Bueno, y ya termino. El balance global de estas agencias en España es complejo y contradictorio porque realmente ha habido muchas agencias que han tratado de manera muy diferente a los autores. Algunos han maltratado y explotado a los autores, como los primeros que hablábamos del estudio de López Rubio, pero en contrapartida, pues sí que muchos autores consiguieron trabajar dignamente, incluso algunos de ellos ganar bastante más dinero a través de las agencias del que habrían ganado en el mercado local. Autores que han conseguido, muchos de ellos, un reconocimiento internacional que en España no habrían podido tener.
He puesto como ejemplo esta portada de un número monográfico dedicado al dibujante Ignasi Calvet, porque hay muchos autores que han trabajado para los cómics Disney, que son conocidos en otros países, que incluso les han dedicado números monográficos dedicados a estos autores. Hay un diario holandés que publica tiras diarias del Pato Donald, como las que antaño se publicaban en Estados Unidos, que están realizadas por dos dibujantes españoles precisamente, y sin embargo todo este trabajo es desconocido en España. En parte yo creo que porque son publicaciones dirigidas mayoritariamente a los lectores infantiles, al público infantil, y el mercado del tebeo infantil en España, que en otra época fue mayoritario, hoy sin embargo ha quedado bastante abandonado, con algunas excepciones honrosas de algunos álbumes europeos que sí que aparecen, o las novelas gráficas, que también es un formato que está en auge. Pero, por ejemplo, los cómics Disney, que en otros países son cómics populares muy extendidos, en España, en el último año, de hecho, la editorial que tiene los derechos de publicación de cómics Disney se ha limitado únicamente a publicar tomos de lujo bastante caros, que no están al alcance de los niños, y, por supuesto, ignorando de momento a todos los autores españoles. Y eso es todo. Siento haberme pasado de tiempo.